Hola, soy Tenabas J con la segunda parte de Historias Urbanas de Terror, ojalá les guste. Bueno, empecemos. La primera historia es, La muñeca enterrada. Dos amigos encuentran enterrada en el bosque una extraña muñeca tuerta que parece haberse convertida en la casa de cientos de gusanos y bichos. Un escalofrío les recorrerá la espalda al desenterrarla, nunca debieron haberlo hecho. Pedro era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables. Los dos iban al mismo instituto, estaban en la misma clase y, casi siempre que organizaban trabajos en grupo se juntaban. Un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara, aunque ciertamente entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra cada 5 centímetros que horadaran en ella. Como de costumbre, Juan y Pedro se juntaron para trabajar, aunque en realidad aquello de trabajar era un pretexto, una excusa perfecta para que ambos consigan el permiso de sus padres para ir al bosque de las afueras de la ciudad. Una vez allí decidieron que no deberían adentrarse demasiado, ya que correrían el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en él, en algunos casos con funestos resultados. Marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado en las profundidades de la imponente masa de árboles. Llegado a un punto, un extraño claro les llamó la atención. Este sitio es perfecto para excavar, aquí seguro que no nos molestan las raíces de los árboles y además esas piedras parecen cómodas y podemos sentarnos a comer un bocadillo, dijo Juan. El bocadillo me lo comeré yo mientras excavas, porque desde luego yo no me pienso ensuciar la camiseta nueva, bromeó Pedro poniendo voz de niña consentida. Hagamos una cosa, nos comemos el bocadillo ahora y con el estómago lleno nos lo jugamos a cara o cruz, dijo Juan, que tenía hambre desde hacía casi una hora. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Juan sacó una moneda. El que pierda empieza, estamos 5 minutos cada uno y continúa el otro. Que por la bruja de ciencias no me pienso partir la espalda. Tampoco vamos a enterrar a nadie, así que 50 centímetros de profundidad como mucho. Vale, prepárate a perder, dijo Pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre. Juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Vio de pronto un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Aquello suscitó en él un entusiasmo infantil que le hizo correr a cavar en el lugar como si las setas le indicasen con su presencia la posibilidad de encontrar algo extraño bajo tierra. Le voy a guardar unas pocas setas a la bruja, con un poco de suerte serán venenosas, jajaja, dijo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie. Al tocar la tierra con sus manos, sintió un escalofrío por todo el cuerpo, de pronto comenzó a tener miedo y se levantó de golpe. Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque. Le gritó a Pedro. Jajaja. Ay sí, estás encima de un lugar maldito o hay un fantasma justo donde estás cavando, le dijo Pedro ridiculizando a su amigo. Juan, por hacerse el valiente, siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes cada 5 centímetros de profundidad. Entretanto, Pedro exploraba el paisaje y jugaba al fútbol con una piedra. ¡Mira!, gritó Juan cuando llevaba unos minutos cavando. Pedro fue corriendo a ver lo que Juan le mostraba con tanta exaltación, una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello como una larga escolopendra llena de punzantes y grotescas patas. ¡Ah, suelta eso!, exclamó Pedro con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que Juan sostenía en su mano. Juan, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pedro. Gusanos, enormes gusanos blancos. Se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja, cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta.
Pero si cuando la desenterré estaba bien, era preciosa y parecía sonreírme. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante. Grande pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra? ¿Por qué los gusanos se aglomeraban en la cabeza de la muñeca? ¿Sería verdad lo del frío que mencionó Juan? Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces en las que Juan se detuvo a vomitar, cosa normal si pensamos que tuvo en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Pero al llegar a casa a Juan parecía que no le abandonaban las náuseas, seguía vomitando y su cara tornó a un tono amarillento pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en un par de horas, pero no fue así. Con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar la muñeca, Juan murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. En su casa devoraba libros ávidamente y los fines de semana visitaba librerías. Los libros eran sus nuevos amigos, y su refugio. Buscaba explicaciones médicas y poder entender qué le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió Juan eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a lo que encontró su amigo. El que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca. Pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma. En algunas creencias del vudú el uso de muñecos que simbolizan personas es habitual. Estos fetiches pueden tanto usarse para hacer daño como para controlar a sus víctimas. En sí el muñeco es la representación de una persona y sufre y padece todos sus males y por contrapartida todo daño o mal hecho al muñeco lo sufre la persona ligada. Esta leyenda probablemente naciera como la adaptación de estas prácticas de magia negra. Bueno, sigamos con la segunda historia. La Sayona. Una noche un hombre se escapó para encontrarse con su amante. En medio del camino se sorprendió al ver que ella venía a su encuentro, aunque le extrañaba su caminar tambaleante. Corrió detrás de ella, pero al llegar a su casa la mujer siguió de largo. El hombre desconcertado le dijo: «Pero bueno, ¿qué pasa?». Cuando volteó, se encontró con una mujer blanca con cara de muerte, dientes afilados como hachas y unas enormes uñas como garras. Salió corriendo hacia su casa y el ánima lo persiguió con los brazos abiertos para estrecharlo. El hombre logró escapar y al llegar a su casa, se encontró con su suegra despierta, quien al verlo tan agitado le preguntó: «Mijo, ¿y a ti qué te pasó?». «Qué buen susto me llevé. Salí un momentico a orinar y me salió esa mujer ahí, mijito, tú como que le estás montando los cuernos a mi hija». «Déjese de eso, yo que se lo digo». El hombre asegura que tras esa experiencia no le quedaron más ganas de volver a engañar a su mujer. Por lo tanto, es mejor que aquellos hombres que disfrutan engañando a su pareja, se lo piensen bien antes que se le aparezca la Sayona, que tiene la particularidad de desdoblarse, es decir, puede aparecer como un perro o un lobo. Bueno, ahora la tercera y última historia. ¿Quieres que te preste mi muñeca? ¿Eres de las personas que les gusta ir de casa? No es muy común, ¿cierto? O probablemente en el lugar donde vives no lo es.
Sin embargo, estamos hablando de otro lugar donde es algo normal ver gente ir de casa en tiempo de temporada. Esto ocurrió hace no muchos años. Le sucedió a un señor, el cual estaba en la policía, denunciando el siguiente caso. Aquel hombre estaba de casa en un bosque no muy conocido. De pronto, al haber terminado la caza y sobrándole solo una bala, comenzó a sentir un poco de sueño, por lo que decidió descansar, hasta quedar dormido. Al despertar, se dio cuenta que estaba en un pueblo inhabitado. Con curiosidad, decidió entrar a una casa, encontró un misterioso sótano, donde al entrar se cerró la puerta y perdió el conocimiento. Empezó a abrir lentamente los ojos y se vio sentado en una silla. En eso, escuchó un ruido, había una niña sin ojos, por donde sangraba, despeinada y con las piernas rotas. Además, tenía una muñeca manchada de sangre. Entonces, se apagó la luz, y al volver, la niña estaba más cerca, y así siguió hasta que la niña se encontraba a solo unos centímetros de él. Él, asustado, sacó su rifle de casa y le disparó con la única bala que le quedaba, lo cual no le hizo ningún daño. Ella le comenzó a decir: ¿Quieres que te preste mi muñeca? Él, aterrado, no pudo hacer más que mover la cabeza en señal de negación. Ella dijo: Está bien, pero te la presto, luego iré para que me la devuelvas. Finalmente él se desmayó y volvió a despertar en el bosque, se sintió aliviado al pensar que solo fue un sueño. Sin embargo, nada de lo que pensó era cierto, su rifle ya no tenía ninguna bala y a su costado se encontraba una muñeca, y no cualquier muñeca sino, la misma que tenía aquella tenebrosa niña. Ahora solo le quedaba esperar hasta que su dueña volviera para recogerla. Al terminar de contar su escalofriante historia, hubo un silencio entre todos los que nos encontrábamos ahí. Pero la policía decidió no hacerse cargo, excusándose de que era mentira o que solo era una broma. Se veían realmente aterrados como si no fuese la primera vez que oyen una historia así. Luego de unos meses, vi en las noticias sobre una persona desaparecida. Al ver la foto me llevé una gran sorpresa, era él. Su dueña probablemente ya había aparecido. Bueno, gracias por ver el video. Si quieres te suscribes a mi canal. Nos vemos.